Shalom, Beshem Hashem Naseh Ben Asliach. Seguimos con nuestro estudio de Pesach, basado en el Sefer del Peninei Alajá del rabino Eliezer Melamed. Y estamos en el capítulo número 4 y vamos a hablar de lo que es la revisación del Hametz. Les invito a que puedan ver los videos anteriores en nuestro canal de YouTube, se llama Torah y Hasidut desde Jerusalén, donde aparte de tener estudios de Alajot de Pesach, también tenemos otros temas sumamente interesantes. Sin más preámbulos, continuemos entonces. Hablemos de la revisión de Pesach, del Hametz como tal, y nos dice lo siguiente. La revisación se realiza al caer la noche el día 14 de Nisan. Tal como vimos anteriormente, y pueden verlo en el video anterior, una persona que tiene Hametz en Pesach transgrede dos prohibiciones de la Torá. La de poseerlo, como está escrito en Shemot 13:7, que dice, y la de ver el Hametz que posee, igualmente en el Sefer Shemot 12:19. Por lo tanto, enseña nuestro Jajamín que a los efectos de no infringir estas dos prohibiciones es necesario eliminar el Hametz del hogar. Según la Torá, vamos a hablar, según la Torá, alcanza a anularlo mediante la palabra. Según la Torá nos dice cómo podemos eliminar el Hametz por medio de la palabra, ya que tras hacerlo, este pasa a ser para quien lo eliminó cual polvo de la tierra, o cual Hametz que ya no le pertenece, por lo que no transgrede ni la prohibición de poseerlo, ni la de ver el que posee. Sin embargo, nuestros Jajamim estipularon que no nos limitemos a anular el Hametz con la palabra solamente. Es decir, una persona piensa, la persona puede pensar y decir, ¿sabes? Con simplemente yo decir, elimino todo el Hametz de mi casa, pero tiene Hametz dentro de su casa, ya cumplió. Así se Jajamín, según la Torah, cumplió, como vimos anteriormente, porque está escrito en Shemot 13:7 y la de ver Hametz que posee, y Shemot 12:19, que nos dice que una persona, en este sentido, a los efectos de no infringir estas dos prohibiciones, es necesario eliminar el Hametz del hogar, y según la Torá, alcanza a anularlo mediante la palabra. Según la Torá, la persona va a hacer y decir, según lo que me dice la Torá, con la palabra anulo el Hametz de la casa. A estos vienen Jajamim y dicen, espérate un momento, ciertamente la Torá nos dice eso, pero también es necesario que nosotros hagamos otro paso, que coloquemos un cerco alrededor del din de la Torá para no transgredir inadvertidamente. Y ellos dicen, sino que además lo eliminemos físicamente del hogar. ¿Esto a qué se debe, Rabotai, Beamorai? Esto se debe a dos razones. Vamos a ver la primera razón de la cual nos habla el Peninei Alajá. Dice la primera, porque puede haber personas que declaren anular el Hametz, pero en realidad tengan la intención de disfrutar de este una vez pasada la festividad. Cuando hablamos de la festividad, hablamos de lo que nosotros celebramos en recuerdo de Pesach, de lo que se hacía el sacrificio de Pesach en el Beit HaMikdash. Hoy lo hacemos también por medio de una cena muy especial que tiene todo un orden simbólico. Más adelante, Bezrat Hashem, vamos a hablarlo. Entonces, la persona dice, en la festividad como tal no lo tengo, no lo consumo, pero los 7 días de lo cual están establecido el Hat Hamatzot, dice, lo puedo consumir, no hay ningún tipo de problema. Error. Nahom, entonces dice la primera, porque puede haber personas que declaren anular el Hametz, pero en realidad tengan la intención de disfrutar de esto una vez pasada la festividad. Y entonces, quiero aclarar otra cosa. Cuando dice también pasada la festividad, es decir, que la persona tenga el Hametz en su casa como tal, pasaron ya los 7 días de fiesta de Pesach como tal, y entonces también él va a decir, no lo anulé de la casa, no lo saqué como vimos en el video anterior, y tenga provecho de él, vimos en el video anterior que es una prohibición. Entonces, no solamente de la noche de Pesach como tal, sino Haj HaMatzot también, que la persona pueda decir, voy a disfrutar de él. Sigue diciendo Jajamín en esto, al no haberlo anulado con plenitud de intención,
tras la prohibición de poseer hametz y de ver el hametz que posee. Y la segunda razón es para prevenir una situación en la cual, una vez iniciada la festividad, una persona pueda encontrar en su casa un sabroso pastel, Hasbe Shalom lo Aleinu, se olvide que es Pesaj, ya comenzó la festividad y se lo coma por error, de lo cual vimos que la pena es caret del alma de esa persona. Por lo tanto, nuestros jajamín, ¿qué establecieron? Jajamín establecieron que además de anular el hametz de palabra, es necesario revisar el hametz para de esa manera eliminarlo completamente de nuestros hogares. Aparentemente, nos dice Peninei Alajá, el mejor momento para llegar a cabo la revisión es el día 14, poco antes del mediodía, pues es entonces que el hametz debe ser eliminado. Sin embargo, nuestros jamín establecieron que la revisación se realice el 14 de la noche, pues durante el día las personas están muy ocupadas en sus quehaceres y también hay personas todavía que están ellos muy pendientes de terminar, de finiquitar todo lo relacionado a la festividad de Pesaj que ya de acontecer. No tiene tiempo como tal. Entonces, dice, sin embargo, nuestros sabios establecieron que la revisación se realiza el 14 por la noche, pues durante el día las personas están muy ocupadas en sus quehaceres y si la revisión se pospone hasta el 14, poco antes del mediodía, se teme que ésta sea olvidada por completo. Además, a los efectos de que puedan revisar bien los hoyos y grietas de las casas, es conveniente utilizar la luz de una vela y durante el día esta no ilumina bien, pues en presencia de la luz solar el ojo humano no puede encontrarse o el ojo humano no puede concentrarse debidamente en su tenue luminosidad. Por lo tanto, nuestros jajamín estipularon que la revisión del hametz se lleve a cabo al inicio de la noche del 14, ya que en ese momento las personas suelen encontrarse en sus hogares y la luz de la vela es apropiada para la revisación, es decir, para buscar en los rincones más recónditos de lo que la persona quiere ser mahmirín en este sentido, puede hacerlo con una vela. Más adelante, vamos a ver qué tipo de vela, si se puede hacer con una linterna, etcétera, etcétera. Y ya vemos que durante el día no se hace la revisión del hametz, aunque sería lo mejor, pero no tenemos la luz solar dentro de nuestros hogares como tal. Entonces, Rabotay, esto está escrito en el Shulchan Aruch Harav 431.5. Pero, dicen Jajamín, al iniciarse la noche, las personas acostumbran a rezar primero Arvit. Antes de revisar, antes de hacer la búsqueda del hametz, las personas primero rezan Arvit en el Beit HaKnesset, por lo que primeramente debe llevarse a cabo este servicio por tratarse de un precepto frecuente y por lo tanto corresponde anticipar su cumplimiento y posteriormente, sin mediar demora, se pasa a revisar el hametz, como dice la Mishnah Berurah 431.8. En el caso de quien acostumbra a rezar Arvit en un minyan más tardío, es decir, la persona reza Arvit a las 10:30 de la noche, 9 más tarde de lo normal, que revise el hametz, ni bien salen las estrellas, y luego que rece en su horario habitual, no hay ningún tipo de problema, tienen quien apoyarse. De manera que el deber de revisar el hametz recae sobre quién. El deber de revisar el hametz recae sobre el padre de familia. Y en caso de que se le dificulte hacerlo por sentirse débil o si le falla la vista, puede designar a su esposa o a uno de sus hijos mayores que ya tienen edad de bar mitzvah para que lo hagan en su lugar. El cumplimiento de este precepto, no hay diferencia entre hombres y mujeres, por lo que se debe confiar esta acción a quien se piensa que lo hará de la mejor manera, como está escrito en el Aruch HaShulchan 437.7. En caso de que el dueño de la casa pueda llevar a cabo la revisión de modo satisfactoria, pero habrá de arribar después de la salida de las estrellas,
podrá designar a alguien que lo sustituya en la función y realice el Bedikah Hametz, la búsqueda del Hametz en su horario habitual, al caer la noche. A posterior, es decir, Bediabad, si no hay quien revise el Hametz en su lugar, podrá hacerlo cuando regrese tarde en la noche. Es decir, si él vive solo, no tienen quien le haga la revisión, que le haga el Bedikah Hametz en este sentido, entonces él puede hacerlo incluyendo una hora más tarde después que salieron las estrellas. En el segundo punto nos dice cuáles son las acciones prohibidas por nuestros hajamim previo a Bedikah Hametz. A los efectos de que las personas no se olviden de revisar el Hametz, nuestros hajamim prohibieron sentarse a comer o iniciar una labor en la media hora anterior al inicio del horario de revisión, evitando así, ¿qué cosa? Evitando cualquier distracción que pueda derivar en omisión. Es decir, si la persona va a tener una seudá, etcétera, que posponga la seudá en este sentido. ¿Por qué? Porque se puede olvidar de hacer Bedikah Hametz. Sin embargo, ¿qué es lo que se permite? Se permite comer frutas o pasteles a modo de snack. Asimismo, se permite realizar labores menores que insumen poco tiempo. A partir del inicio del horario del Bedikah Hametz, no corresponde ingerir alimento alguno o realizar labor alguna para poder así cumplir con el precepto en tiempo, como está escrito en el Biur Alajá 431. Es lo mejor que puede hacer la persona en este sentido del Bedikah Hametz. Ahora, no se debe comenzar a estudiar Torah tampoco a partir del inicio del horario de Bedikah Hametz, y en caso de haber comenzado antes, hay poskim que permiten continuar estudiando, como escribe el Beit Yosef. Sin embargo, según la opinión de muchos poskim, en un caso así corresponde interrumpir el estudio al salir las estrellas para cumplir con el precepto de Bedikah Hametz en el tiempo establecido, como está escrito en la Mishnah Berurah 431:11 y el Kaf Ahaim 23. En el caso de una clase multitudinaria, donde se está dando una clase muy especial, hay muchas personas recibiendo ese shiur como tal, que se imparte de manera fija. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Es mejor no suspender la clase, no suspender el shiur, ya que ésta no habrá de impedir que se cumpla con el precepto, por cuanto que al finalizar seguirá siendo horario apto para revisar el Hametz, y de su dependencia habrá de perder el estudio de Torah de muchas personas, como está escrito en el Shulchan Aruch Harav 431:9. Es decir, que si la clase, el shiur, abarca muchas personas que siempre están pendientes para recibir ese Divrei Torah, ese Divrei Shiur, que estén ahí y después de eso que vayan a hacer el Bedikah Hametz. Además, es conveniente que al final del limud, al final del estudio, se recuerden unos a otros apresurarse a revisar el Hametz. Ahora bien, estamos hablando de referente a lo que es el Simán, lo que es el tiempo de Bedikah Hametz, ya lo vimos. Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer Bedikah Hametz? Que simplemente agarro una vela y empiezo a pasear por todos los makom de mi casa, por el mikvah, por la cocina, Sirutim, aunque en Sirutim no es un lugar que no se va a Najón, pero es por decir algo. El Sirutim es el cuarto de baño, etcétera, etcétera. Rabotai, ¿qué tenemos que hacer? Previo a Bedikah Hametz se recita la siguiente bendición. Previo a Bedikah Hametz se recita una bendición que dice de la siguiente manera: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav vexibanu al biur Hametz. Fíjense que no dije exactamente la barajá, no dije el nombre como tal, sino que dije Hashem, y traduce: bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste eliminar el Hametz. Tengamos mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esta barajá, nos dice, presten atención, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher, esta parte de la barajá, escúchenla,
Asher kidishanu bemisbotab bexitvanu al biur hametz. Es decir, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste eliminar al hametz. Es decir, el Berikah Hametz únicamente lo hace el judío como tal. Hay personas que me siguen que son noágidas. Una persona noágida no puede decir esta brajá, lama. ¿Por qué no? Porque los mandamientos, y en especial este de Berikah Hametz, santifica al judío que está cumpliendo la misvá como tal, que se le ha dado a Kelal Israel y no se le ha dado a las naciones de la tierra. Tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, si bien la eliminación efectiva del hametz se lleva a cabo al día siguiente con su quema, como vimos anteriormente, y anulación, se recita esta barajá el 14 por la noche, previo a Berikah Hametz, por cuanto que mediante esta se da inicio al proceso de eliminación del hametz del hogar. Consecuentemente, no se debe hablar entre que se recita la bendición y se da inicio a la revisación. Y quien interrumpe para hablar de un tema no vinculado a la acción preceptiva, es decir, la persona habla de temas que no tienen nada que ver con el Berikah Hametz, debe volver a revisar la bendición antes de comenzar a revisar. Hay que cuidarse en esto también. La persona ya dijo la brajá, no puede estar hablando y qué dijo el periódico hoy, y qué dijo la vecina, qué dijo el vecino, que cuánto tenemos que pagar de arriendo y están buscando el hametz, haciendo Berikah Hametz, etcétera. No puede. Pero si dicen, ¿dónde se colocó el hametz? No me acuerdo. O pásame el cerillo. O iluminen este lado, etcétera. Eso sí se puede hacer. Ahora, en caso de que la persona hable de temas no vinculados al precepto después de iniciado la revisión, no pierde la bendición recitada, pues esta recae sobre aquello que la persona ya alcanzó a ver. A priori, es decir, lejatjila, durante la revisión no se debe hablar de temas ajenos a esta para que quien la lleva a cabo se concentre debidamente. Como está escrito en el Shulchan Aruch 432.1 y también como está escrito en la Mishnah Berurah 5 y 6. Ahora, una persona que es propietaria de varios inmuebles, esta persona tiene muchos inmuebles. ¿Y cómo va a ser él para dividirse en varias partes para que se haga lo que es la revisión del hametz? ¿Cómo? Si va de un lugar a otro se le va a hacer muy tarde. Entonces, en este caso, ¿qué puede hacer la persona? Dice la halajá de la siguiente manera: una persona propietaria de varios inmuebles debe revisarlos a todos, para lo cual habrá de recitar la bendición previa a la revisación del primero al Berikah Hametz, y aunque estos se encuentren lejos el uno del otro, lo hará solo una vez, es decir, referente a la bendición. Aquí hay un mashloket rabotai, porque algunos jajamín enseñan, yesh omdreim, que si la persona habita en una casa principal y tiene otras casas, es decir, de veraneo o otras casas que no frecuenta como tal, dice que basta con que diga y haga el Berikah Hametz en su casa principal como tal. Y en otra casa, si no la visita muy a menudo, hay jajamín que dicen no hay problema ninguno, pero los que son mahmirín en ese sentido, sí lo hacen, cumplen con eso. Ahora, en el caso de quien se vio en la necesidad de ausentarse de su hogar y por lo tanto revisó el hametz antes del 14 de Nisan, si bien su Berikah es correcta, no habrá de recitar la bendición. Es decir, no puede adelantarse a la bendición como tal. ¿A qué se debe esto que es así? Esto se debe a que la barajá debe ser recitada únicamente a partir del día 14 por la noche, cuando el Berikah es contigua a la eliminación como tal. Y el hametz que se puede encontrar en esa noche se ha de eliminar a la mañana siguiente. De manera que asimismo, quien no pudo revisar el hametz en la noche del 14 y lo hace en la mañana de ese día, o incluso ya inicia la festividad, habrá de recitar la barajá, ya que todo aquello que ha de encontrarse la ha eliminado de inmediato. Y como vimos
en una revisación, en un Bedicá de este tipo, corresponde recitar la bendición como dice Al Biur Hamed, como enseña el Ramá 436.1, el Biur Alajá, en la Mishnah Berurá 435.5. Ahora, ¿qué sitios? Ya hablamos de lo que es la brajá que se tiene que hacer en los lugares, etcétera. Es decir, si tiene varias casas, bejule, bejule. Ahora, ¿qué sitios del hogar necesitan el Bedikah Hametz? ¿Qué sitios como tales? Deben ser revisados todos los dominios de un judío en los que una vez más, deben de ser revisados todos los dominios de un judío en los que se tema pueda hallarse un quesai. ¿Cuánto es un quesai? 29 gramos de hametz. Por lo que se debe revisar tanto la cocina, indiscutiblemente tiene que revisarse la cocina en todos los sentidos y de una manera muy profunda, a pesar que ya la persona hizo una limpieza profunda en toda la cocina, hizo agalá, etcétera, etcétera, tiene que volver a revisar meticulosamente. Y aquí dicen Jajamín, tiene que revisar la cocina como el salón comedor. Lo mismo se hará con las habitaciones de depósito o balcón a los que se ingresa de vez en cuando portando hametz. Es decir, si la persona vive en un apartamento y tiene un balcón y sabe que de vez en cuando come galleta en ese lugar, sus hijos llevan galletas o comen algo que tenga cereal, ugot, etcétera, etcétera, tiene que revisarlo también. A pesar de que haya limpiado, a pesar de que él diga, no, aquí ya no hay hametz, ya revisamos nuestros hogares, estamos 100% seguros, vamos a ver qué técnica se utiliza para esto. Como dice el Shulchan Aruch 433, incisos 3 y 4. Ahora, los armarios de ropa, que no suelen ser utilizados durante las comidas, no requieren que se le haga bedicá, lama, porque tú estás seguro de que a ese lugar, al armario de ropa, tú no entras a comer. Entonces, no tienes que hacerle el bedicá como tal. Al menos que tú estés seguro de que hayas comido una torta, una galleta y tengas la costumbre de guardártelo, de repente no botas los papelitos en la calle y bien haces así, lo guardas dentro del vekishe, dentro de tu ropa como tal, entonces sí tendrías que hacerlo. Pero lo normal es que no se hace, ¿no? Ahora, sin embargo, si hay niños pequeños en la casa, los armarios deben de ser revisados, pues se teme que hayan jugado dentro de los armarios mientras sostenían hametz en sus manos o incluso puedan haber escondido allí hametz. En el caso de las partes altas de los armarios, a las que los niños no alcanzan, no requiere que se le haga védica. Tengo una biblioteca, estoy seguro que arriba de la biblioteca yo no coloco nada que tenga hametz, entonces no se hace en ese lugar la védica hametz. Ahora, se deben revisar los automóviles, seguramente que sí, y también aquellos bolsos en los que a veces colocamos alimentos. En caso de personas mayores que no suelen poner comida en sus bolsillos, no precisan revisarlos. Sin embargo, es necesario revisar los bolsillos de los niños pequeños, de la ropa de los niños pequeños, prendas que fueron lavadas antes de Pesaj y previo a su lavado sus bolsillos fueron vaciados. No requieren ser revisados en la noche del 14 de Nisan, como lo vamos a ver más adelante en la alajá número 8. Ahora, en el caso de quien carece de casa, no debe recitar la bendición previa a Bedikah Hametz de su automóvil o sus bolsillos, pues nuestros jajamín estipularon que se recite la barajá únicamente por el Bedikah de los hogares. ¿A qué se refiere no poseer casa? No es que él arrendó una casa, alquiló una casa por un año, etcétera, y va a decir, como esta casa no es mía, no le hago Bedikah Hametz, pero el auto sí es, y entonces ahí sí voy a hacer el Bedikah. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de una persona que de una u otra manera, no sabemos por qué, no tiene ningún tipo de casa, no tiene nada de casa, vive en el automóvil, una condición muy extrema como tal. Entonces puede llegar llegar a preguntarse, ¿tiene que hacer la bendición para revisar su vehículo, que él vive dentro del vehículo? Jamín dicen, no es así, es en sus hogares. Claro, esto sería una condición, wow, extrema totalmente.
como está escrito en el Kaf Ahaim 433-91. Ahora, en el caso de las escaleras, presten muchísima atención con esto, y esto también lo aprendí del rabino Moshe Yoselewis, cuando estaba estudiando en el cole Mishkan Isaac en Romema, aquí en Jerusalén, y estamos estudiando referente a las alajot de Pesach. Yo no había notado la seriedad de este punto, el cual voy a hablar, y presten mucha atención. En el caso de las escaleras de un edificio de apartamentos, estas son propiedad o están bajo la responsabilidad de todos los residentes y por lo tanto todos deben revisarlas. Es decir, nosotros que vivimos aquí en un piso 8 y hay escaleras, nosotros tenemos que revisar las escaleras que estén contiguas del apartamento donde nosotros estamos. Revisar incluso la parte de afuera para que no haya ningún tipo de hametz, por lo que debe designar a alguien que lo haga del hogar. No es necesario revisar patios, pues de haber allí hametz se puede asumir que los animales, en este sentido que hay muchos gatitos aquí alrededor, y en todo Jerusalén, en todo Israel hay muchos gatos y muchos cuervos y aves, etcétera. Ellos se lo comieron. Pero si en este hay hoyos o espacios en los cuales pudo haber, debe ser revisado, pues se teme que los animales no lo hayan encontrado y por lo tanto no se lo haya comido. Asimismo, si se sabe que en el patio en cuestión hubo hametz en la noche del 14, es necesario revisarlo, pues no se puede confiar en que los animales alcancen a comerlo hasta el mediodía, como escribe la Mishnah Berurah 433-27, según la opinión de Mekor Haim. Esto es sumamente interesante. Lama, ¿por qué es así? Porque aquí donde vivimos ciertamente todos son judíos. Y todos tenemos que colaborar referente a ese tema para hacer Bedikah Hametz en las escaleras, en todo el edificio. De hecho, nosotros vivíamos en otro edificio y cuando estábamos en la celebración, antes de llegar a la celebración de Pesach, propiamente dicho, estábamos en los días, veíamos cómo todos los vecinos salían y limpiaban lo que era la parte, baja del edificio, se limpiaban las escaleras, contrataban a una persona para que fuera y limpiara y hacían una limpieza increíble. Todo quedaba, como decimos, de punta en blanco, todo quedaba muy lindo, quedaba oliendo muy bien, ya no había hametz, las familias incluso salían a comer con sus hijos hametz, como vimos en el sur anterior, salían a comer hametz afuera del edificio como tal, en la calle, se sentaban con unos banquitos y ahí se ponían a comer hametz. Una costumbre interesante que el año pasado vi en Geula, que es por donde trabajo, antes de Pesach, yo no sé qué pasa, es una costumbre que vi. ¿Cómo compra la gente pizza? Y comen pizza. Algo muy interesante. Bueno, un balcón que tiene cerca, aunque esté abierto hacia el patio, debe ser revisado. Áreas abiertas a todo el público no necesitan ser revisadas, ya que aunque haya en esta hametz, no se incurre en prohibición alguna, por cuanto que éste no pertenece a un judío específico. Y la prohibición de tener hametz aplica al dominio de un particular y no a los espacios públicos en general, como está escrito en el Shulchan Aruch 445.3, Mishnah Berurah 18. Ahora, la regla referente a donde se coloca el paj, donde está el bote de basura, lo vamos a explicar más adelante, Bezrat Hashem, cómo se hace en ese caso. Ahora, ya hablamos que se tiene que decir una brajá. De hecho, hay un ceder para hacer Bedikah Hametz. ¿Qué tipo de luz se utiliza ahora? Dijimos que una vela. La vela, y también se puede utilizar una linterna. ¿Por qué? Porque si la persona, Hasbe Shalom lo aleinu, va a revisar el hametz dentro del horno y hay una fuga de gas, ni hablar de eso. Peligroso. Entonces, la vela y la linterna. Vamos a ver. Jajamín estipularon que se revise el hametz a la luz de la vela, pues esta es apropiada para revisar, ya que se enfoca hacia los lugares donde buscarlo.
Por esta razón establecieron que el Bedicá se lleve a cabo por la noche, ya que entonces la luz resalta y alumbra bien los orificios o las grietas de las paredes, que es donde se debe centrar el Bedicá. Por el contrario, de día la luz del sol es muy potente y eclipsa a la de la vela y le es difícil a los ojos enfocarse en su tenue luz, como está escrito en Maseje Pesachim 8a. Por eso no se hace en el día. Ahora, no se debe revisar a la luz de una antorcha. Hay que tener cuidado. No es una antorcha que la persona va a estar utilizando. O sea, una llama que asciende a partir de 2 o más mechas separadas, pues la flama es muy grande y puede quemar objetos en la casa. Es decir, una vela de Abdalá que tienen varias puntitas, no se puede hacer porque es una llama muy grande y hay sacaná, hay peligro. Y quien revisa estará pendiente de evitar daño en vez de concentrarse en la revisación si utiliza este tipo de velas. En caso de que por error una persona revise a la luz de una antorcha, no habrá cumplido con el precepto. Asimismo, tampoco se debe revisar a la luz de una vela de aceite, pues en ese caso la persona estará pendiente de que no se derrame el aceite sobre sus utensilios o sus vestimentas y por lo tanto la persona no va a tener la kavaná, no va a tener la intención correcta de poder hacer y cumplir con esta misvá. No podrá introducir la vela también en espacios estrechos para ver bien el interior de las grietas o los hoyos. A priori, lejatquila no se debe revisar a la luz de una vela de parafina, pues esta también es difícil de introducir en sitios estrechos por temor a que gotee y ensucie. Y por esta razón se suele preferir el uso de velas de cera, no de parafina, sino de cera, las cuales casi no gotean, como está escrito en el Shulchan Aruch y la Mishnah Berurá 433.2. Hay personas, sobre todo en Huslaaretz, que utilizan velas de parafina y están pendientes de que no se vaya a gotear, lo hacen, pero hay una manera también, si no hay de otra, no consiguen velas que realmente estén hechas, como dijimos aquí, de una vela de parafina, trataba por esta razón suele haber uso de velas de cera como tal. Hay personas que hacen como una especie de cubito con el papel aluminio para que la parafina gotee dentro de la copita que ellos hacen como tal y no hay ningún tipo de problema. Ahora, desde el punto de vista de la norma, se permite revisar a la luz de una linterna en Bayá. No hay ningún tipo de problema. Se puede utilizar una linterna por la cual se estipuló el uso de la vela es por el carácter focalizado de su luz y la luz de la linterna cumple con ese requisito también. Más aún la linterna tiene la ventaja de que no se teme que queme o ensucie y si se trata de un buen artefacto, su luz es más potente y mejor enfocada que la de las velas. Es decir, sería mucho mejor hacerlo, pero si la persona quiere ser más tradicional y hacerlo a la luz de una vela, no de parafina, sino que ya vimos de cera, es makmir en este sentido. El otro quiere hacerlo con una linterna, en Bayá no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, hay quienes adoptan una actitud estricta y no usan linternas, pues nuestros jajamín dedujeron de los pesukim que lo mejor es hacerlo a la luz de la vela, como está escrito en Maseje Pesachim 7b, como dije anteriormente. Pero una linterna puede ser considerada como una vela, pues el filamento incandescente hace de llama y la batería de aceite, como está escrito en el Shearim Exuyanim, Bajalajá 111.4 y Javeda'ad 1.4 y Sidur Pesach que Giljaltó 13.10. Ahora, ¿qué pasa si hoy en día tenemos linternas que son no como esas antiguas que tenían un bombillito y tenían como un alambrito y eso se calentaba y alumbraba? Hoy en día hay linternas que son LED, se pueden o no se pueden utilizar, no hay problema tampoco en eso. Ahora, en la práctica, la halajá de Masé, toda persona puede escoger con qué revisar, con una vela tal como se acostumbró por generaciones o una linterna cuya luz es mejor para el Bedicat. También se puede comenzar con una vela tal como lo hicieron nuestros antepasados y continuar con una linterna.
En aquellos casos en los que quien revisa teme que la vela pueda ocasionar un incendio, Hasbe Shalom lo aleino, o si quien revisa no ve bien a la luz de esta, es preferible utilizar entonces una linterna y no la vela. Ahora, Rabotai, veamos cuánto nos falta. Este capítulo es un poco más largo. Tiene 14 incisos. Estamos por el número 6. Dice, es necesario revisar migajas más pequeñas que la medida de un ksai de 29 gramos. ¿Qué dice la halajá referente a esto? El Bedikat tiene por cometido buscar trozos de hametz mayores que un ksai, es decir, mayores a 29 gramos. Pues por un trozo de hametz de este tamaño o mayor que se encuentra en el hogar, se transgrede la prohibición de poseer hametz. Es decir, conseguí un pedacito de galleta chiquitico, un pedacito de la concha de un pan pequeño. ¡Ah, ya transgredí! No. ¿Por qué? Porque eso no tiene 29 gramos. No hay ningún tipo de problemas. Pero si tiene más de eso, y tiene eso o más, ahí sí está transgrediendo. Entonces, dicen Jajamín lo siguiente. Si el hamet es menor, aunque sai, no se incurre en estas dos prohibiciones. Se debe revisar todo sitio al cual se ingresa con hamet. Y en el caso de un hogar en el que viven niños pequeños, se debe revisar en todo lugar que esté al alcance de sus manos, pero no en armarios, estantes altos a los cuales estos no llegan. Los niños, por supuesto, no llegan a ese lugar. Ahora, hay quienes adoptan una actitud más estricta, y es omdrim. Hay una actitud, o hay una postura que es mucho más estricta y entienden que el Bediká tiene por cometido evitar que quede en la casa cualquier trozo de hametz, incluso si es menor que un kesai, acto para ser consumido. Pues de ocurrir esto se teme que pueda ser ingerido durante la festividad de Pesaj. Y entonces se transgrede una prohibición de la Torá. Si bien no recae castigo sobre quien ingiere una cantidad de hametz inferior a un kesait, de todas maneras, el lisur de la Torá aplica para trozos menores también. Y según este argumento, toda la casa debe ser minuciosamente revisada y se debe prestar atención a todas las pequeñas migajas que puedan ser hametz. Un bediká de este tipo en una casa promedio debe durar por lo menos 2 horas. 2 horas para hacer el bediká hametz. No es algo que se va a hacer rápido y pasa, como he visto que algunos hacen, pasan rápido y van con la vela y así, y si van con la linterna va mucho más rápido y duraron apenas 10 minutos en hacer bediká hametz. No es así, Najón, hay que poner kavanah lev a todo lo que se está haciendo. Entonces, una revisión de este tipo en una casa promedio, y mucho más aún que aquí en Israel, wow, tienen muchos hijos, muchísimos hijos que viven en un apartamento, y tiene que, por supuesto, y los hijos son muy pequeños, tienen que hacer el bediká hametz con mucha calma, con mucha kavanah lev. Entonces, una revisación de este tipo en una casa promedio debe durar por lo menos 2 horas. Sin embargo, en opinión de los poskim más estrictos, tampoco se debe prestar atención a las pequeñas migajas que no muestran clara evidencia de ser alimentos. De igual manera, no se debe prestar atención a migajas sucias que no son dignas de consumo humano. Es decir, si hay hametz y es muy pequeño, no son 29 gramos como tal, sino es muchísimo inferior a eso, dicen en Vaya, no hay problema. Entonces, hay varias opiniones. Unos dicen que hay que ser mahmirín en este sentido, otros dicen sí, pero no. Entonces, por ejemplo, no es necesario revolver en las ranuras que separan a las baldosas, por cuanto que las migajas que allí se encuentran son desagradables y no son dignas de consumo humano. Por ejemplo, en eso. Hace tiempo escuché que referente a lo que es la cacherización de la cocina, de la ambatia, es decir, de la ambatia, no, del kior, de la cocina, el lavaplatos, las hornillas de la cocina. Por supuesto, todo hay que hacerle a eso, hay que cacherizarlo todo.
Pero esta persona decía, incluso donde está el lavaplatos, habría que sacarlo, limpiar bien todo eso, cambiarle la goma, etcétera, etcétera, y limpiarlo. Decía, hay un problema con esto porque tiene que limpiarse esa ranura como tal. La alajá no es así. La alajá no es de esa manera. Estamos viendo aquí que Jajamí nos están diciendo, Rabotai, por ejemplo, no es necesario revolver en las ranuras que separan a las baldosas. Incluso si hay baldosas y tenemos el kior o otra cosa, y tal vez ahí cuando la persona está lavando los platos, y por supuesto hay hametz, etcétera, y gotea hacia afuera, y uno le pasa el trapo y lo secó, y uno cree que está limpio, pero cuando uno pasa de repente un cuchillo y uno saca suciedad, tengo ahí hametz, Jamín dicen, rega, espérate un momento. Ellos dicen, por cuanto que las migajas que allí se encuentran son desagradables y no son dignas de consumo humano. ¿Quién se va a comer eso? Dicen Jajamín. ¿Quién se va a comer eso? Nadie se lo va a comer. Entonces no es necesario. ¿Najón? O sea, si se puede limpiar, la persona quiere ser mahmirim. En ese sentido, mahmir, en ese sentido, dice, ok, está bien, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque no te lo vas a comer. Si quieres limpiarlo porque quieres limpiar bien, está bien. Pero si limpiaste, pasaste una esponja de brillo y luego a eso le echaste agua caliente, que esté a una temperatura, por supuesto, de Yaxo, de Devot, etcétera, y lo hiciste o le pasaste un soplete, etcétera, etcétera, ya cumpliste como tal. No tienes que desarmar toda la comida, toda la cocina. No tienes que desarmarla como tal. Entonces, en la práctica, la halajá es de acuerdo a la opinión más flexible en este sentido, ya que el Bedikah Hametz es un deber de origen rabínico, por cuanto que según la Torá, quien anuló el Hametz con su pensamiento queda liberado de la prohibición de poseerlo o verlo y ya no necesita revisar en su casa. Y los jajamín son quienes nos ordenaron revisar y eliminarlo, amén de anularlo. En caso de una discusión entre ellos, la opinión más flexible es la que adquiere preeminencia. Aquí no es, yo quiero ser mahmir y como tal voy a hacerlo, espérate. Si quieres serlo, ok, pero no es así como tal, sino que la opinión más flexible es la que tiene preeminencia en este sentido. No puedes imponer otra cosa que no es. Najón, hay que cuidarse mucho en esto. Todo esto, Rabotai, se refiere al hogar, pero aquellos sitios que habrían de albergar los alimentos de Pesaj deben ser cuidadosamente limpiados para que allí no quede ninguna partícula de Hametz, ya que incluso algo de esta puede inhabilitarlo. Por lo tanto, es necesario limpiar muy bien la mesa sobre la cual se va a comer, que es otro tema. La mesa sobre la cual se va a comer, limpiarla muy bien. La mesa de mármol y las alacenas de cocina hasta que no quede allí ninguna migaja de hametz. Una vez más los digo. Por lo tanto, es necesario limpiar muy bien la mesa sobre la cual se come, la mesa de mármol, la que está hecha de mármol, y las alacenas de la cocina hasta que no queden allí ni una migaja de hametz. Las alacenas, los aronot, donde se va a guardar la comida, donde se van a guardar todos los productos libre de hametz, libre de levadura, hay que limpiarlos muy muy bien, la mesa como tal, hay mesas de maderas como se hacen, Rabotai, muy sencillo, hacen aquí en Israel, agarran un papel aluminio que venden aquí que es grande y forran la mesa con eso. Y ya, por supuesto, la limpian y forran y comen arriba de eso. O colocan mantel plástico, etcétera. Hay muchas facilidades para cumplir con este precepto como tal. Vedrat Hashem de la Botay. Mañana subimos otros puntos de este capítulo número 4. Quedamos en el número 7, en el inciso número 7. Que tengan todos un feliz día, un fuerte abrazo para todos. Gracias por seguirnos. Les recuerdo,
pueden ver los videos anteriores. Por favor, suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Visítanos también por TikTok, Toray Hasidut. Ahí estoy subiendo clases todos los días de varios temas interesantes. Visita nuestra página web también, www.torayhasidut.com, para el disfrute de ustedes. Hagamos que esta comunidad virtual de estudios judaicos puedan crecer mucho más. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Shalom, Leitraot.